minutos. Bueno, este tema de la pandemia ha generado que muchas personas estén trabajando desde casa, el llamado home office. Sin embargo, pues esto ha puesto también a discusión el hecho de si las empresas deben o no asumir los costos que pudiera tener el empleado, tanto de luz, servicio de internet, porque finalmente pues está trabajando, sí, desde casa, pero sirviendo a un consorcio, a una empresa. Y precisamente acerca de todo esto, pues hace unos días se presentó una iniciativa para regular el home office en México. Esta iniciativa incluye lo que le comentaba, el hecho de que las empresas paguen luz y servicio de internet a los trabajadores que realizan desde casa las actividades de este negocio. Para hablar acerca del tema, pues se encuentra en la línea telefónica la impulsora de esta iniciativa, quien es la senadora del PAN, Alejandra Reynoso. Yo le agradezco mucho, senadora. Muy buenos días. Hola, Wendy, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Pues cuéntanos un poco acerca de su iniciativa. Sí, Wendy, mira, primero lo que me parece que es importante ubicar, esta iniciativa se presentó en el 2018, hace poco más de 2 años, en octubre, considerando que el teletrabajo era una modalidad que ya se venía impulsando en varios países, que era una realidad. Hay quien lo tiene desde hace 10 años en América Latina, los últimos países que se incorporaron en la parte legislativa el teletrabajo el año pasado fue Costa Rica, pero vamos, ya había una serie de experiencias con resultados muy positivos. Se presentó en octubre, en junio del año pasado se aprobó en el Senado y lo tenía Cámara de Diputados, que la verdad es que había muchas resistencias porque pues como se generaba desconfianza de cómo, si en la parte presencial luego se piensa que las personas por estar presentes en una empresa pueden realizar mejor su trabajo cuando todos los indicadores y reportes, incluso análisis que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, habla de los beneficios del incremento de la productividad, de la disminución de la rotación de personal, de permitir también un balance, un equilibrio entre la vida laboral y familiar, de evitar los desplazamientos que, si nos ubicamos en Ciudad de México o en las grandes ciudades, pues esto implica por día hasta 3 horas para muchas personas, si no es que más, ¿no? Claro. Entonces, mostraba todos los beneficios y pues finalmente, digo, aunque había resistencias, la realidad nos alcanzó. Es decir, lo ideal hubiera estado que esto estuviera regulado ya desde principios de año y más cuando sabíamos que por motivos de la pandemia todos los países estaban suspendiendo actividades y estaban implementando además esta modalidad como algo ordinario. Finalmente sucedió, se aprobó en Cámara de Diputados, se le agregaron algunos, pues ya sobre la experiencia durante esos meses de suspensión, mayores especificaciones sobre lo que deberá de contener el contrato, que me parece lo primero que hay que considerar es el teletrabajo no es exclusivamente por la pandemia, es una modalidad ordinaria, es una alternativa que ya se usa en muchos países, insisto, no por pandemia, sino porque es un esquema de trabajo. Segundo, entonces, ubicando que esto no es exclusivamente por la pandemia y adicionando las experiencias vividas durante estos meses, se le hicieron algunos añadidos, digamos, a la iniciativa para que pues el convenio deba de contener cosas muy específicas y entre ellas le incluyen el que haya una aportación o el que el patrón aporte los servicios de telecomunicación y una parte proporcional de los gastos por servicio de luz, ¿no? En todo caso. Ahorita que dice esto, es proporcional, vaya, no se trata de que el patrón pague todo el servicio que No, se consume en no, casa. no lo establece tal cual la propia ley y que esto también es importante y por eso quiero ubicarlo fuera de pandemia, porque además se habla como una alternativa y que tiene que ser voluntario el que transiten en un contrato colectivo, en el contrato que se tenga con la empresa, de un trabajo presencial a una modalidad
a distancia, como el teletrabajo, porque incluso cuando se define el teletrabajo se habla del trabajo fuera del lugar de la empresa. Puede ser en el domicilio, puede ser en un telecentro, es decir, no solamente es trabajar en el domicilio particular, porque también lo que se viene y se ve impulsado, ahorita evidentemente estamos en condiciones extraordinarias, pero son los telecentros, y los telecentros son espacios con las condiciones para poder trabajar y que no precisamente es en las instalaciones de la empresa. Claro. Entonces, lo que establece la ley y esto que se incorpora, primero es considerarlo como una modalidad formal, no presencial, para que puedan respetarse los derechos laborales, para que entonces no se convierta el teletrabajo en algo informal, sino al contrario, es un trabajo formal y por lo tanto debe de considerarse en el contrato y las especificaciones de lo que debe de contener el contrato también. Ya, porque también, bueno, se ha dicho que en muchas ocasiones este teletrabajo pues ha cargado la mano a los trabajadores, vaya la redundancia, al señalar que cuando uno se traslada a un centro de trabajo, bueno, tiene un horario y cuando uno está en casa, pues desafortunadamente ese horario pareciera no existir. No, y justo, precisamente habla la ley de que se deben de respetar los horarios laborales, y te voy a decir, dentro de la evaluación o los hallazgos que se han encontrado cuando se ha implementado en otros países el teletrabajo es que aumenta la productividad o bien se disminuyen los tiempos en dar resultados, porque incluso se ponen algunos ejemplos, ¿no? Cuando es un trabajo presencial, lo que se llega a la oficina, en lo que se instala en la oficina, en lo que se prepara lo que se tiene que trabajar, o sea, los tiempos muertos de un trabajo presencial. Senadora, ¿me permite hacer una pausa y regresamos para seguir platicando? Por supuesto, Wendy. Muchas gracias, seguimos. Estás escuchando Primera Emisión. Información sólida siempre. Estás parado en el tráfico. Agarras tu celular para ver una mejor ruta. Lo que ves son diferentes opciones hacia tu destino en cuestión de segundos. Lo que no ves son los sistemas que utiliza tu aplicación para estar siempre disponible. Sistemas que viven en Kio Networks. Entra a kionetworks.com y descubre el potencial de tu negocio. Kio lo hace posible. Porque para nosotros no existen muros ni fronteras, llegamos a Estados Unidos y ahora diseñamos e instalamos el mobiliario para todo tipo de hoteles por allá. Aprovecha que hablamos inglés y español para que empecemos a trabajar ya en tu próximo proyecto. Diezco, producimos e instalamos tus ideas. Una empresa de Grupo Riviera. Consejo Prevenims número 20. Para ti que vives con diabetes. La diabetes no controlada te pone en mayor riesgo ante el COVID-19. Evita complicaciones. Toma tus medicamentos puntualmente. Come saludable. Haz ejercicio en casa y mantén tu glucosa entre 80 y 130 antes de comer. Si tienes dudas, llama al 800-22-22-668. Frente al COVID, más vale prevenir. Gobierno de México. Estás escuchando Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. No esperes más y conoce la nueva cara de Fiat. Llegó el nuevo Fiat Argo. Llegó la nueva forma de moverte para romper tus límites. No te detengas hasta que consigas ser la mejor versión de ti. Llegó el momento de evolucionar juntos. Nuevo Fiat Argo. Llegó la hora de irse a dormir, eso me pone tan contento. Llegó la hora de irse a descansar, en el Premier soy tan feliz, que bien me siento. Es un colchón maravilloso, que bien me siento, sí, cuando descanso en Spring Air. Estás escuchando Primera Emisión. Información sólida siempre. 8 de la mañana
8:41, estamos platicando con la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, acerca de esta iniciativa que regula el home office en México y le comentábamos acerca de este tema del respeto de los horarios, senadora, que es algo muy importante. Se especifica justo en la ley que deberán de respetarse los horarios laborales y respetar los tiempos, la protección de datos también de los teletrabajadores. Incluso se menciona que el uso de cámaras o micrófonos será de manera excepcional siempre y cuando el trabajo lo requiera, pero no se trata de estar vigilando. Y lo que es importante, que yo espero que hayamos aprendido durante estos meses, pues es a generar la confianza. Y más allá de la presencia es el cumplimiento de los objetivos del trabajo. Entonces, creo que yo tengo la firme convicción de que bien, hay que recordar, antes de pandemia, yo me remito mucho a las experiencias del año pasado, porque sin duda la pandemia nos vino a cambiar la realidad a todos y la dinámica de vida, pero si recordamos el año pasado, había contingencias ambientales, y entonces la primera recomendación que se hacía era hagan home office. Y se hacía el trabajo desde casa de manera extraordinaria por un día en lo que pasaba la emergencia ambiental, y dices, bueno, si funciona ante una emergencia ambiental, ¿por qué no irlo incorporando de manera ordinaria? Y también la otra parte que me parece importante mencionar es que como que de repente pareciera que a partir de hoy la gente puede llegar con el patrón y llevarle el servicio de luz y de internet y todo lo que pago, pero esto tiene que haber un contrato. O sea, lo que establece justo la importancia de poner en la ley las condiciones para que se respeten derechos laborales y entonces se pueda considerar el giro de la empresa, porque algo que no se debe de perder de vista es el teletrabajo no es para todos, y no es en una empresa todo o nada. Claro. Es decir, hay que ubicar el giro de la empresa. En una empresa hay que ubicar las áreas de oportunidad, porque probablemente no todos lo puedan hacer. En una maquiladora es imposible, pero sí hay áreas específicas como la parte administrativa, si se quiere, la de procesos, que en donde se pudiera implementar. Entonces, creo que este es un paso muy importante. Insisto, no pensando en la pandemia, sino pensando en lo que ya es una realidad y que más bien nos alcanzó la pandemia con una legislación que tenía, que brillaba por su ausencia en este sentido, ¿no? Senadora, nos están preguntando a través de las redes sociales, ¿qué hay cuando está de por medio el uso de equipos de cómputo, material, impresoras? ¿Eso también tendría que proporcionarlo el patrón al trabajador? Así es, si se establece que cuando ya hay un contrato y se dice va a ser teletrabajo, se le deberá de apoyar con el equipo o los insumos para que se pueda desarrollar. Por eso mucho dependerá del giro, ¿no? Del giro de la empresa y del tipo del trabajo que se realice, y que esto quizás en una empresa se puede implementar en el 20% del personal, no en el 100%, o habrá otras que también, sobre todo la parte financiera, ya se venía utilizando también. Es decir, hay ya diferentes instituciones bancarias, pues los ejecutivos no están en las instalaciones, andan con equipos de la propia institución, visitando clientes con todos los servicios. Por eso, lo que establece la ley es como el marco legal solamente, y ya las especificaciones deben de venir en un contrato y acordado por las partes. No se puede imponer, sino que sea algo que se considere beneficie a las dos partes. Perfecto. Senadora, ¿en qué momento se encuentra ya esta iniciativa? Se mandó al Ejecutivo, es decir, ya pasó todo el proceso legislativo, se manda al Poder Ejecutivo para que se pueda publicar en el Diario Oficial, y una vez que se publica, empiezan a correr los tiempos en dos sentidos. Primero, para que tanto en las empresas puedan ir diseñando un contrato que cumpla con lo que marca la ley, pero también se empiezan a correr los plazos para un análisis que tiene que hacer, bueno, primero una norma oficial
mexicana que deberá de desarrollar la Secretaría del Trabajo ya con los detalles, porque recordemos que la ley solamente es el marco, pero ya las especificaciones o los detalles se establecen en una norma oficial, y además para empezar el análisis de los riesgos de seguridad. ¿A qué me refiero? A que habrá que hacerse algunas adecuaciones también a la ley del IMSS, porque la cuota de riesgo de seguridad pues estaba establecido con determinadas condiciones en traslados, en lugares diferentes, y que como no hay un precedente, se tiene que hacer este análisis para poder también incorporar la cuota de riesgo o modificar la cuota de riesgo para que se implemente el teletrabajo. Entonces, digamos que esto ya está, la parte más importante, que es la legislación para el respeto de los derechos laborales, y ya viene la parte de la implementación, que también tiene su tiempo. Perfecto. Pues, senadora, ¿algo más que desea agregar? Bueno, pues yo creo que esta es una buena noticia. Ciertamente creo que en la actualidad, con el impacto económico por la pandemia, con la crisis que se está viviendo, la carga que han tenido los patrones en muchas y la gran mayoría de las ocasiones, el seguir pagando salarios cuando las actividades estaban suspendidas, yo entiendo esa parte que suena como una carga adicional al patrón. Y yo nada más dejo la reflexión que ubiquemos nuestra vida después de la pandemia y que aprendamos lo mejor y aprovechemos lo que vivir en estas condiciones nos haya dejado, principalmente en el aprovechamiento del uso de la tecnología y en el aprovechamiento del tiempo de vida. Perfecto. Pues, senadora, muchísimas gracias. A esperar, como usted dice, el futuro nos alcanzó y pues hay que echar de mano de las leyes para que pues lo que se trabaje en ello esté regulado, esté bien, para que no haya malos entendidos después. Muchas gracias. Al contrario, Wendy, muchas gracias y muy buen día. Muy buenos días. Alejandra Reynoso, senadora del PAN, impulsora de la iniciativa que regula el home office en México.